Bienvenidos, hermanos, hermanas. Un gusto saludarles nuevamente. Soy el pastor Peter de la Iglesia La Roca y queremos en este día que nos permitas entrar a tu hogar y el Señor va a entrar a tu corazón. Y solamente algunas noticias que quiero dar al comienzo de este día especial que estamos celebrando Thanksgiving. Nos hemos reunido ya el primer domingo en nuestro edificio, en la Iglesia La Roca, con todos los hermanos que pudieron asistir y tuvimos un día fantástico, maravilloso. Y le damos gloria al Señor por eso. Y este fin de semana estamos celebrando este tiempo especial de darle gracias al Señor. Y si en este momento tú no le has dado gracias, vamos a hacerlo. Y el Señor nos va a indicar cómo darle gracias a Él. Así que te invito a que en este momento, en este tiempo especial, recuerdes estar agradecido. Recuerdes que el Señor ha sido bueno y que su misericordia es grande por siempre. Así que te invito a que cierres tus ojos y vamos a comenzar en este día especial dándole gracias al Señor. Padre, en este momento queremos orar para que tu Espíritu, Señor, traiga a nuestra memoria, a nuestro corazón, las cosas, Dios, que tú haces cada día para que podamos vivir, Señor, conforme a tu voluntad. Dios, que tu palabra nos llene, que tu palabra nos anime y que nos pueda bendecir en este día, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, y todos los hermanos y hermanas dicen amén. Así que vamos a tener un tiempo especial y quiero invitarte a que si tienes tu Biblia, me acompañes en este día a unos pasajes hermosos que vamos a leer. Y es en el libro de Primera de Crónicas y vamos a ir al capítulo 16. Ahora, antes de comenzar en esta breve explicación acerca de este capítulo que es muy hermoso, quisiera darte un poquito de la historia, el contexto, porque no apreciamos algo tanto como cuando lo perdemos. No apreciamos quizás la belleza de un cuadro, de un pintor, hasta que él fallece y ese cuadro viene a ser importante. Y quiero decirte que hay muchas cosas que nosotros tenemos y que a través de estos tiempos hemos perdido o hemos olvidado a lo mejor en tu vida espiritual. Pero tienes que recordar que esas cosas son importantes y que tenemos que darle gracias a Dios por ese tipo de cosas. Cosas que hemos perdido, personas que hemos olvidado o quizás eventos que se nos ha borrado de la memoria, pero que son importantes a la luz de ver a Dios como el hacedor y el administrador. Y quizás tú no puedas ver el tiempo que estás viviendo y la bendición quizás de vivir en un país como este de Canadá, a menos que te tomes un tiempo para pensar y darle gracias al Señor. Así que esta historia es parecida porque se trata acerca del pueblo de Israel, un pueblo que Dios escogió para mostrarnos a nosotros cómo Él ha sido bueno desde el principio. Y este pueblo escogido, recordemos que Dios se apiadó de él, tuvo misericordia cuando estuvo capturado en Egipto, estaba siendo esclavizado por el faraón, por el pueblo de Egipto, y el Señor se acordó, dice la palabra, de su sufrimiento, se acordó de sus pactos, y mandó, ¿no es cierto?, gracias a su misericordia, a un hombre, a un líder, y ese fue Moisés, que sacó al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, de la tierra de Egipto. Y le prometió una tierra donde fluye leche y miel. Y ese es el panorama que vemos de un Dios misericordioso, un Dios que se acuerda y que obra para sus hijos. Y que a pesar de que estemos teniendo cosas o problemas en nuestra vida, las cosas para nosotros, los que creemos en el Señor, siempre obran para bien. Pero cuando leemos el capítulo 16, libro de Crónicas, tenemos que explicar algunas cosas. El trayecto de Israel a través de la historia, de cómo ellos estuvieron gobernados por líderes, después estuvieron gobernados por profetas, después por jueces y profetas. Después el pueblo de Israel pidió reyes y hubieron una cantidad de reyes que gobernaron el pueblo de Israel hasta que estuvo gobernado por un imperio que fue
el imperio babilónico. Recordemos que con Nabucodonosor capturaron, en el libro de Daniel se habla acerca de esta captividad que tiene el pueblo de Dios con los de Babilonia. Y fue un tiempo donde se llevaron lo mejor del pueblo de Israel, se llevaron tesoros, los jóvenes, los que eran más capaces, etc. Y fue un tiempo en el cual nuevamente el pueblo de Israel fue esclavizado. En el libro de Crónicas, esencialmente interesante porque sí es cierto que la historia de Israel se relata a través del Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. También Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Samuel, los libros de Samuel. Se relata la trayectoria, cómo el pueblo ha venido a ser gobernado, ¿no es cierto?, por estos reyes. Sin embargo, el libro de Crónicas es un libro que es especial porque son hechos que se vuelven a tomar. Y eso es lo que es una crónica. Una crónica es una narrativa de eventos que han sucedido y que se trae nuevamente con detalles. Y el libro de Crónicas dice sucesos, habla de historias que las relata Samuel y están en los libros de los reyes. Y es interesante porque las crónicas se escribieron precisamente cuando el pueblo de Israel, después de estar capturado por el imperio babilónico, vino otro imperio después, y fue el imperio persa. Y recordemos que a través del rey Darío, el rey Ciro de Persia, el pueblo de Israel pudo regresar a esa ciudad, a Jerusalén, y pudo reconstruir, ¿no es cierto?, en ese tiempo ese imperio. El imperio babilónico no dejaba hacer eso, pero el imperio persa permitió que el pueblo de Israel tuviera su culto, regresar a su ciudad. Ahora, no había pasado 10, 15 años, había pasado 50 años desde que el pueblo de Israel fue capturado. Así que cuando se escribe el libro de Crónicas, que se lo dividió en dos partes porque era un libro muy extenso, se nos relata no una historia bonita, sino un pueblo que estaba deseoso de acordarse de cómo era su cultura, de cómo era la forma de alabar a Dios, de cómo era la forma como ellos se acercaban a través de ritos, a través de cultos, a través de reuniones, a través de un lugar que era el tabernáculo. Ofrecían sacrificios y tenían sus fiestas, sus tradiciones, etc. Era como que habían perdido el corazón mismo de su comunidad y querían recuperarlo. Entonces se escribió y se cree que Esdras fue el que escribió, aunque no es muy seguro que lo haya escrito él, pero por la forma como él ha escrito otro libro, se piensa que él escribió este libro de Primera y Segunda de Crónicas. Pero la idea principal detrás de todo esto es de cómo el pueblo de Israel se acordaba de la que hace 50 años era su comunidad y de dónde habían venido. Es decir, el culto principal que ellos tenían hacia un Dios, el cual de alguna otra forma había permitido que el pueblo de Israel fuera capturado. Y ese deseo de acordarse de cómo era, de las bondades del Dios, de cómo era su cultura, de cómo era su forma de alabar a Dios, su forma de llegar a ese Dios y estar bajo esa mano, bajo esa sombra, y de otra vez tener la palabra de Dios en su mano, es lo que demuestra este libro de Crónicas. Entonces, cuando analizamos esto, nos estamos dando cuenta en el contexto que el libro de Crónicas no es solamente un relato, sino es un pueblo deseoso de recordar lo que sus antepasados o las situaciones que tuvieron anteriormente, cómo era su comunidad, cómo era su ciudad, cómo era su templo, la forma de alabar a Dios, etc. Con eso en mente, quiero que usted me acompañe al capítulo 16 del primer libro de Crónicas, donde vamos a tener ese estudio. Y vamos a ver cómo el recordatorio de lo que pasó en los tiempos del rey David es lo que trae a la mente darle gracias a Dios en los tiempos post-cautiverio. Así que acompáñenme al capítulo 16 de Primera de Crónicas y le quiero leer esta parte. Dice así:
Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió todo Israel, así hombres como a mujeres, a cada una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen, y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después del Zacarías, Jehiel, Samiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, pero así sonaban los símbolos. También los sacerdotes, Benaía y Jaasiel, sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Recordemos que el arca del pacto de Dios era ese baúl, porque eso significa el arca, es un baúl, es un contenedor que se mandó a hacer con cosas específicas, y se pusieron ahí las tablas del pacto, el maná, un frasco con el maná que había, y también la vara de Aarón que reverdecía. Entonces, con eso en mente, nosotros vamos a analizar el pueblo de Israel después del cautiverio, cuando se le permitió a través del imperio persa regresar a su ciudad, Jerusalén. Empezaron a acordarse de estas crónicas y empezaron a acordarse de cómo el arca del pacto, el símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, era llevado y había una algarabía, una fiesta, porque David lo llevaba a la ciudad de Jerusalén. Y vamos a leer entonces el versículo 7, donde comienza ya nuestro estudio principal de acción de gracias. Y quiero invitarte a que te hagas esta pregunta en esta tarde. ¿Cómo le damos gracias a Dios? ¿Cómo le damos gracias a Él? Y vamos a verlo a la luz de lo que fue recordar algo que perdió el pueblo de Israel. A lo mejor a través de esta pandemia tú has perdido la oportunidad de ir a la iglesia todos los domingos, como ha sido en La Roca. Has perdido la oportunidad de conseguir un trabajo, a lo mejor has estado trabajando y te han despedido. Pero aún en estos tiempos tenemos que recordar cuán bueno ha sido Dios. Y es exactamente lo que el pueblo de Israel hace con este libro de Crónicas. Recuerda cómo Dios ha trabajado arduamente en los tiempos de sus antepasados para que ellos tuvieran esperanza. Y aún así Dios sigue trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Él mira tu corazón y mira tu circunstancia, y Él es un Dios que no solamente porque eres cristiano, pero aún más si es tu Padre, pero también hace llover sobre buenos y sobre malos, dice la palabra. Él es un Dios de toda la humanidad. Y vamos a ver aquí en este salmo de acción de gracias de David, que es una explicación, quizás algo que se expande del Salmo 105. Así que si tienes ahí 105, el Salmo es quizás una réplica, una explicación también de esta porción del libro de Crónicas, capítulo 16. Versículo 7 dice la palabra de Dios así: Entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Hay muchas canciones que se han escrito a través de esto, pero vamos a ver desde el versículo 8, nos dice cómo alabar o cómo dar gracias al Señor. Escucha lo que dice, lo que escribe el que hizo el libro de Crónicas. Dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a Él, cantadle salmos, hablar de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. Haced memorias de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Entonces vemos que la explicación aquí de Crónicas 16, del pasaje del versículo 8
hasta el versículo 11, está hablando de cómo darle gracias a Dios. Y la mejor forma que hemos visto de darle gracias a Dios es alabando su nombre, glorificándole a Él. Es decir, reconocer que hay un Dios que está presente en la historia de la humanidad y está presente en la historia de tu vida. El día domingo que regresamos al edificio, a la Iglesia de la Roca, fue un momento conmovedor y fue un momento donde me salieron lágrimas a mí y me acordé de las veces en que hemos alabado a Dios en ese lugar. Las personas que estuvieron cantando y los instrumentos que estuvieron sonando y la gente que estuvieron aplaudiendo y cantando y diciendo cosas hermosas al Señor. Y el rey David nos recuerda aquí en este salmo de acción de gracias que dice alabadle a Él. No importa si tu situación es precaria, no importa si estás pasando por pruebas, hace el Señor en este día. Alabadle, alábenle a Dios, a Él, a su majestuosidad. No solamente alabarle y glorificar su nombre, sino, dice la Biblia, que hagamos memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Hay un equilibrio en la palabra de Dios. Y es que siempre que Él te habla acerca de lo que Él es, te habla de lo que Él hace. Y es que Él no solamente es tu Dios, pero Él actúa en la forma como Él se describe en su palabra. Amor. Y quizás tú estés con vida, quizás tú estés con un techo y comida y no te has caído enfermedad o estés en la calle por la misericordia del Señor, de acuerdo a su voluntad. Y eso es lo que está expresando el salmista aquí cuando dice que hagamos memoria de eso. El otro día que aparecen en OneDrive, que te recuerda las fotos, o a veces en Facebook mismo, que te recuerdan las fotos o los postings que has hecho, me estaba recordando las veces en que he bautizado personas. Y en este tiempo, entre julio y octubre, es donde hemos bautizado a personas. Y es grato recordar que cómo Dios ha sido bueno. Algunas personas se han ido de la iglesia, hay otras personas que siguen en la iglesia, que han sido bautizadas, pero le doy gloria al Señor que nos acordamos de esos tiempos donde el Espíritu Santo movió corazones, donde el Espíritu Santo estuvo presente, trayendo su obra santificadora en las vidas de estas personas, donde Dios entró en esos corazones y su Espíritu Santo los llevó a la decisión de bautizarse. Algunas personas están con nosotros, otras personas ya no, pero le damos gracias y nos acordamos de las maravillas, dice aquí la palabra, de los prodigios que ha hecho el Señor. Ahora, después viene algo interesante. Dice el versículo 13, oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra de Él mandó para 1000 generaciones. Dios le está hablando aquí, no a los inconversos, le está hablando a los escogidos. Ahora, le está hablando al pueblo de Israel. Pero quiero que entienda usted que esa promesa que está dando Dios en este momento es para la iglesia también. No solamente le está diciendo al pueblo de Israel que Él escogió a ese pueblo, pero dice la palabra de Dios que nosotros somos nación santa, un pueblo escogido. ¿Por quién? Por el Señor. Somos un real sacerdocio porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y somos sus hijos. Somos un linaje que Dios ha levantado. Y es precisamente el por qué dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha escogido. Porque somos su pueblo. Somos ovejas de su prado. Y en este momento yo te invito a que tú descanses en esa promesa. No estás solo. Y por eso tenemos que darle gracias a Dios. Hemos visto cómo dar gracias, pero ahora el Señor te dice el por qué dar gracias. Porque Él nos ha escogido. Porque Él confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno.
diciendo: a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad, cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo. Es decir, antes éramos huérfanos, antes no teníamos una ciudadanía. Muy interesante que a veces los inmigrantes que vamos de nuestro país natal hacia un país diferente, quizás nos sentimos extraños, pero Dios aquí en esta comparación nos está diciendo que el pueblo de Israel era así. Pero Dios les aseguró que ahora son ciudadanos de un mejor pacto. Son del pueblo celestial de Dios. Así como tú y yo, nosotros pertenecemos ya no a una nación, sino que pertenecemos al reino de Dios. Ese reino que se va a culminar algún día con la venida de Jesucristo, como lo hemos venido predicando ya hace muchas veces. Entonces la elección a través de su misericordia es lo que le está diciendo a través de este salmo David al pueblo, y el Señor les está diciendo que les va a dar algo mejor. Le daré la tierra de Canaán, es decir, una promesa mejor de la que el mundo te puede dar. Y es la promesa que nosotros tenemos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo más lindo, hermanos, es el Día de Acción de Gracias, no dar gracias solamente por las cosas materiales, pero aún más por las cosas espirituales. Porque el Señor nos ha salvado. El Señor con su Espíritu nos ha dado eso que dice el libro de Apocalipsis, el nuevo canto. Es decir, nosotros tenemos que hablar de lo nuevo que ha hecho el Señor. Dice la palabra en Joel que es un nuevo pacto. Y es el pacto de que habla el Señor Jesucristo, es su pacto de sangre, como lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Es un pacto de sangre. El nuevo pacto en mi sangre, le dijo Jesucristo a los apóstoles en la cena, en la última cena. Y es por eso que nosotros tenemos que darle gracias a nuestro Señor Jesús. En este día, algo que la gente solamente se queda en lo material, usted tiene que darle gracias por su salvación, porque Él te eligió y Él tiene mejores planes que lo que tiene el mundo para tu vida. Así que te invito a que sigas. Ya hemos visto cómo dar gracias, por qué dar gracias, y hemos visto que Dios, el por qué dar gracias es también por la elección que Él ha tenido con nosotros, que nos ha salvado a través de su misericordia. Versículo 21 dice: no permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová toda la tierra. Proclamad de día en día su salvación. Y vemos aquí un cambio de tono. Ya no solamente que Dios nos ha elegido a nosotros para salvación, pero Dios protege a sus hijos. Le prometió al pueblo de Israel esa protección y a nosotros también nos da esa protección que habla en su palabra. Dice el Salmo 91 que ninguna plaga tocará tu morada. Y es una promesa que nos hace el Señor a nuestras vidas. Es decir, Satanás, aunque quiera como a Job tocarle la vida, el Señor no va a permitir. Porque en tu corazón está el Señor y Él no va a permitir que nada, que ese amor que Él tiene para ti se separe, sino que Él siempre va a ser tu sustentador. Dice que cambia aquí, ¿no es cierto?, de la protección, va a un tiempo de adoración. Y dice: cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. El Señor está poniendo aquí que la alabanza y la adoración hacia Él es algo que nosotros tenemos que hacer en gratitud. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto, Él nos eligió, Él nos escogió, nos ha dado salvación, Él nos protege, continuamente está con velando por nosotros, dándonos lo que necesitamos y también, como todo buen padre, castigándonos cuando estamos en la dirección equivocada.
Y es un tiempo de darle gracias a Dios como Padre. Yo recuerdo hace mucho tiempo que mi papá no le gustaba estar con nosotros en las reuniones. Por algún motivo escogía siempre irse a otro lado. Pero yo le doy gracias a Dios que tengo un Padre que nunca me ha abandonado, y ese es el Señor. El Señor, nuestro Dios, siempre está con nosotros, nunca nos ha abandonado. A pesar de que Dios cambió el corazón de mi Padre, veo en el corazón de Dios que Él siempre está con nosotros. Él dijo, yo estaré con ustedes, dice el Señor Jesús, hasta el fin de los días. Él siempre va a estar contigo y va a estar donde quiera que tú estés. Él es omnipresente. Y aquí la narrativa en este canto de David, canto de acción de gracias de David, habla acerca también de algo importante. Escucha, alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Cambia el tono nuevamente y está hablando de un tema interesante, porque quizás la acción de gracias la estás haciendo quizás para ti o quizás para una persona en particular. Ahora no digo que está mal darle gracias a alguien que nos ha ayudado o dar gracias por tus hijos o tu familia, pero recordemos que el Señor es aquel que te ha dado a tus hijos. El Señor ha tenido esa persona en mente, la cual tú has estado orando, o la cual es la persona de tu pacto, la persona que tú has elegido. Y Dios en su misericordia ha tenido tu familia junta, ha tenido tus hijos con salud. Y es imprescindible no irse del lado de la idolatría, de decir, bueno, es por este amuleto que me ayudó o esta estatua que yo le recé, sino que es imperativo entender que es el Señor a quien hay que darle gracias y alabanza. No solamente porque Él nos ha dado la salvación, pero ahora sí, por las cosas que tenemos, nuestras familias, lo que tenemos en nuestro hogar, el país donde estamos, la situación, aunque sea difícil, por la que estamos pasando. Y es importante que tú entiendas que hay que darle gracias a Dios, dice la palabra, en todo tiempo, aún más en los tiempos difíciles. Dice versículo 29, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Qué hermosa la expresión que utiliza, porque aquí está involucrando varios elementos, las dádivas. El pueblo de Israel iba con una actitud, por lo menos la que Dios les decía que tenía que ir. Él les decía a través de los profetas, yo no quiero un pueblo que me alabe de labios para afuera, sino que los sacrificios que tenían que hacerlos de corazón. ¿Sí? No porque tú tengas un rostro, porque ayunas mucho, ya significa que tu corazón está cerca del Señor. Los fariseos hacían eso. Los fariseos engañaban al pueblo, cantaban, gritaban a grandes voces sus oraciones, daban grandes dádivas, pero su corazón estaba lejos, y es lo que Jesús nos enseña, que tenemos que amar a Dios de todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él cambió nuestro corazón. Dice la palabra que nos dio un corazón de carne y quitó el corazón de piedra de nuestras vidas. Así que el tono aquí que da el salmista es de entender que tenemos que ser quizás no recíprocos con Dios, pero sí tenerlo a Él como la fuente de misericordia de todo. Y es lo que está tratando de decir aquí, trae tu ofrenda como el pueblo de Israel traía, pero de corazón, no como cuando ellos traían su ofrenda, compraban algo en la calle para solamente cumplir con un mandato. Eso no es la intención de Dios. Dios no es un Dios de reglas, Dios es un Dios de santidad. Él ha puesto el espíritu de santidad en tu vida para que tú andes en santidad. No para que cumplas un montón de reglas, sino nos enseñó a través del pueblo judío que cumplir un conjunto de reglas no es andar en santidad, sino que andar en santidad significa reconocer que el Espíritu de Dios está en nuestras vidas y que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no somos guiados por nuestros impulsos como muchas personas, sino que somos guiados por el Espíritu Santo.
Y esa guianza, la única forma que tú puedes lograrlo es estar en comunión con Dios. Y para terminar, aquí dice en el versículo 30, temed en su presencia toda la tierra, el mundo será aún establecido para que no se conmueva. Dice, alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan las naciones, Jehová reina. Resuena el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar a la tierra. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Interesante, el día viernes estuvimos viendo un pasaje del libro de Primera de Pedro, donde comparaba la naturaleza con la santidad. Era una comparación acerca del juicio de Dios con el juicio de las obras del hombre. Y muy interesante que también vemos esa connotación en este pasaje al final, donde está hablando de la tierra, cómo se regocija. Inclusive si la tierra también es un elemento caído por el pecado del hombre, y el hombre mismo es un ser caído por su pecado, asimismo Dios tiene misericordia. En medio de esa caída tenemos que glorificar, inclusive la tierra, el mar y su plenitud, el campo y todo lo que contiene. Y esto tiene mucho que ver a veces con personas o hermanos o hermanas que están pasando por situaciones difíciles y ya piensan que Dios les ha dejado, y no es así. Si vivimos en un mundo caído y vemos que la naturaleza aún así aclama y alaba y exalta a Dios, y Dios tiene misericordia, como dijo Jesús, que hasta los pajarillos Dios les da, no trabajan, pero les da de comer. ¿Cómo no va a tener misericordia de ti el Señor? ¿Cómo no te vas a alegrar como la naturaleza, aún siendo caída, aún sabiendo que la destrucción de los elementos de este planeta van a ser destruidos algún día? Le dan alabanza y honor a Dios. Los campos, las flores, los árboles, la naturaleza canta las glorias de Dios. ¿Cuánto más un hijo de Dios le va a dar gracias a Él? Entonces, cuando vemos a la luz de la palabra cómo estas crónicas, estos eventos que han pasado y que hay un pueblo deseoso de saber cómo era alabar a Dios, cómo era agradecerle, cómo eran esas fiestas de las primicias, esas fiestas donde traíamos la ofrenda y llevábamos al templo y nos reuníamos y se leía la palabra, como cuando reconstruyeron los muros de la ciudad de Jerusalén. Una ciudad que había sido destruida, desmoronada, abandonada, saqueada. Habían llevado los tesoros que se dedicaba a Dios, los usaban en los templos paganos. Y habían llevado cosas inmundas a los templos donde se reunía la gente, al templo donde se reunían los israelitas. Y vemos que esas ganas a lo mejor que tú tienes de haberlo perdido todo, pero de recuperarlo de nuevo, es lo que Dios está tratando de poner este día en tu corazón. De decirte, darle gracias a Dios porque Él está presente en tu situación. Él estuvo presente en los tiempos de cautiverio del pueblo de Israel y Él está presente en los tiempos de decadencia que tú tienes en este momento. Y si estás pasando por un momento bueno, hermano, yo te digo, dale gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Dale gracias a Dios en este día que estás viviendo en este país de Canadá. Dale gracias a Dios ahí donde tú estás, en Europa, en Sudamérica, en Asia, donde estés, donde quiera que estés escuchando este mensaje. Este capítulo es para aquellas personas que se acuerdan de las maravillas y le dan gracias a Dios por lo que Él hace y por quien Él es. Dios es un Dios maravilloso, un Dios que envió a su único Hijo para que, si tú crees en este día, tengas vida eterna. Y agradécele al Señor
que aún así está hablando con una voz, que tenemos su palabra para ir y que Él nos habla y que podemos estar seguros de que si vamos a Él, Él no nos rechaza. Yo te quiero acompañar a que hagas una oración, así como el pueblo de Dios anhelaba, el pueblo de Israel anhelaba otra vez experimentar esa alegría a través de la gratitud, de recordar las cosas que Dios había hecho, de recordar el centro de adoración como lo tenía el pueblo de Israel, con el tabernáculo, con el arca del pacto, con sus ceremonias, con sus fiestas. Que tú te acuerdes también, no solamente de lo que tienes, pero del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que tú en este día puedas tener vida eterna. Amigo, amiga que me escuchas, hermano, hermana, la vida no termina cuando mueres. Pero el momento que mueres para ti, dice la palabra de Dios que comienza tu vida eternamente. A través del sacrificio de Jesús, Él envió su Espíritu para que more en ti, para que en el resto de tiempo que tú tengas seas guiado, para que seas bendecido y para que Dios te hable acerca de las verdades que hay en su palabra. Darle gracias a Dios en todo. El domingo pasado estuvimos viendo un salmo maravilloso que dice que entremos por esas puertas. ¿Cómo? Con acción de gracias. Y por sus atrios con alabanza. Es decir, a la presencia de Dios tenemos que entrar con alegría. Tenemos que entrar gozosos de saber que tenemos un Dios que cumple sus promesas, un Dios que está con nosotros y que siempre está presente en nuestras vidas. Yo te invito a que eleves una oración de acción de gracias en este momento. Quiero que te acuerdes de las cosas por las cuales tú estás agradecido y de lo mucho que Dios va a hacer para tu vida. Dale gracias en advance, dale gracias por adelantado a Dios. Así que cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios juntos. Eleva tus manos y alabemos, como dice su palabra, exaltemos su nombre, alegres y gozosos de que Dios está con nosotros. Padre, en este momento queremos recordar, Dios, a través de la historia, a través de los peregrinos que vinieron aquí a Norteamérica, Señor, y que también siguieron el ejemplo de tu pueblo Israel, Padre, de las primeras cosechas, darte gracias en una tierra desconocida, como quizás algunas personas estén en este país, o algunos corazones que estén desiertos, de los cuales tú quieres llenar, Señor, de fruto sus vidas. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú estás presente en nuestras vidas, porque sabemos que tú actúas, Dios, porque sabemos que hasta el día de hoy tú estás trabajando como dice tu palabra, trabajando, haciendo moradas, para que todo aquel que cree en tu nombre y cree en el sacrificio que hizo Jesús, tú lo puedes recibir como hijo. Dice Juan que le das ese derecho, ese poder de ser llamado hijo de Dios. Padre, gracias porque recordamos no solamente las cosas que tenemos, pero las personas quienes nos rodean. Porque tenemos familia, porque tenemos familiares, porque tenemos, Señor, una iglesia y una comunidad que es la iglesia y es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias por ese cuerpo, damos gracias porque somos una comunidad aquí como aquí en La Roca que está siguiendo adelante, Dios. Y te pedimos, Dios, que tengamos siempre un corazón agradecido para con tu obra y tu cuerpo. Que no endurezcamos nuestros corazones, sino que lo abramos, Señor, para saber y entender la misión que tú tienes con tu iglesia. Que podemos estar dispuestos, Señor, a servirte a tiempo y fuera de tiempo en la obra que es tuya. Padre, queremos que también ese juicio que tú traes es algo que va a servir para probar los corazones. Y como decía el salmista, Señor, examina mi corazón. Y si hay algo que ahí está malo, Señor, pon algo nuevo en nuestras vidas. No nos dejes, Señor, caer y estar dormidos como aquellas iglesias, Señor, del Apocalipsis, iglesias que fueron reprobadas, Señor, pero hay dos iglesias que estuvieron, Señor, a alabanza tuya. Padre, gracias una vez más, porque, Señor, no nos has abandonado,
Gracias porque, Señor, tenemos en la historia el ejemplo de que tú nunca has dejado solo a tu pueblo. Y Padre, porque podemos descansar en que, Señor, aunque muramos o vivamos, somos del Señor. Una vez más, Dios, te expandimos nuestras infinitas gracias hacia tu nombre, no solamente por lo que haces, sino también por quién eres. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigo, amiga, hermano, hermana que me escuchas, de parte de la Iglesia La Roca, de parte de mi esposa Gabriela y mi familia, te queremos desear un feliz día de acción de gracias. Que la paz del Señor y su misericordia llegue a tu vida constantemente. Y que este año de agradecimiento al Señor dé sus frutos, no solamente en tu vida, sino en tu hogar. Somos la iglesia ahí donde tú estás, en tu casa, en tu hogar, donde tú enciendas un aparato electrónico y veas este mensaje, estaremos siempre bendiciéndote en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero despedirme, yo soy el pastor Pierre de la Iglesia La Roca aquí en Ontario, Canadá. Te deseamos bendiciones y un feliz día de acción de gracias. Los amamos y queremos decirle que esta semana que viene vamos a tener nuestro servicio en la Iglesia La Roca, así que por favor anótate, vamos a estar enviando la información, o si no, anda a la página CM La Roca en Facebook, donde nos puedes encontrar y nos puedes enviar el mensaje para que puedas asistir al servicio este siguiente domingo. Te agradecemos, bendiciones, hermanos.